Buen día, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 4, el cual está conformado por Candela Cuevas Mitzi Jocelyn, Calleja Contreras Christopher Axel, Chávez López Itzel Sofía, García García Martín, Hernández Galavis Iliquei Rechi, Hernández Villalpando Andrea Melanie, Trinidad Hernández Juan de Jesús y su servidora Reyes Rosas Cintia Mairani. El tema que nos toca exponer es el Codex Alimentarius o Código Alimentario. El Codex Alimentarius es un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas establecidos por la Comisión de Codex Alimentarius. La comisión, también conocida como CAC, constituye el elemento central del programa conjunto FAO-OMS sobre las normas alimentarias y fue establecido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. El Codex Alimentarius o Código Alimentario tiene ya una historia muy antigua, pues algunos gobernantes ya tenían intereses en establecer reglas para proteger a sus consumidores de prácticas engañosas acerca de las ventas de alimentos. Ya en la antigua Atenas se realizaban inspecciones para determinar la pureza que tenía el vino y la cerveza y verificar que estuvieran en buen estado. Y por otro lado, los romanos tenían un sistema organizado para proteger a los consumidores contra fraudes y productos de mala calidad. Durante la Edad Media, en Europa, países aprobaron leyes aplicadas a la calidad e inocuidad de diversos alimentos, como el queso, la salchicha, el vino, la cerveza. Sin embargo, el Comité Codex Alimentarius fue creado hasta 1963, cuando fue la Conferencia Mundial de la Salud, establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud. Ahí se decidió elaborar normas alimentarias de carácter mundial para cuidar la salud de los consumidores y facilitar el comercio internacional de alimentos. Y entonces, desde 1963 hasta ahora, se han realizado alrededor de 21 reuniones del Comité Codex Alimentario. El Codex Alimentarius se puede clasificar en tres grupos: vertical, horizontal y regional. El horizontal trata temas acerca de los productos. El vertical trata temas de productos específicos. Y el regional desarrolla documentos que deberían ser aprobados por el Comité del Códex. El Comité Codex Alimentarius desarrolla diversas funciones, entre las que destacan asesorar en el estudio de las políticas, planes sobre normas alimentarias y análisis de principios y procedimientos, así como en el estudio y la coordinación de la participación de Colombia en las sesiones y reuniones. Asesorar en el estudio de los proyectos de normas que a nivel mundial o regional se propongan. Examinar y proponer los mecanismos y medidas para una adecuada difusión y aplicación en el país de las normas alimentarias adoptadas. Proponer la revisión de las normas cuando sea el caso. Preparar el programa anual de actividades y enviarlo a los interesados. Asesorar en el estudio de las disposiciones nacionales que deben expedirse sobre la materia. El Comité Nacional Codex Alimentarius ha desarrollado su plan de trabajo en 5 áreas estratégicas. El primero es el diseño de programas de capacitación de temas de intereses para los sectores público, privado, académico y de consumidores. El número 2 es el fortalecimiento del Comité Nacional del Codex Alimentarius. El tercero es el fortalecimiento de los subcomités nacionales del Códex. El cuarto es el estudio y análisis de temas prioritarios impulsados por comités nacionales y subcomités de trabajo.
Y el quinto y último es el desarrollo de sistemas de información en materia de norma, legislación, proyecto u otro relacionado con los temas de alimentos. Yo les voy a hablar de la importancia del Codex Alimentarius. Son normas, directrices y otras recomendaciones del Codex Alimentarius. Constituye el punto de referencia expresamente indicado para la protección de los consumidores en el mercado de acuerdo a las normas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Consecuentemente, el trabajo de la Comisión del Codex Alimentarius se ha convertido en una referencia de requerimientos internacionalmente sobre la inocuidad de los alimentos. La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano de las Naciones Unidas encargado de establecer normas sanitarias. Estas tienen varios aspectos. El etiquetado de los alimentos, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, contaminantes, método de análisis y toma de muestra, sistema de aspectos y certificaciones, importaciones y exportaciones de alimentos, higiene de los alimentos y nutrición y alimentos para el régimen de especiales. La importancia de la adoptación de las normas del Codex como normas justificadas científicamente a efectos de los acuerdos y obstáculos técnicos del comercio es inmensa. Esas normas han pasado a formar parte integrante del marco jurídico dentro del cual se está facilitando el comercio internacional gracias a la normalización. Se ha utilizado ya como punto de referencia para las controversias comerciales y cabe prever que se utiliza cada vez más con ese contexto. Las normas del Codex Alimentarius igualmente son parte importante para los tratados de libre comercio, citándose en las normas del Codex para requisitos básicos como cumplir los Estados miembros. Actualmente, los integrantes de la Comisión del Codex Alimentarius son los Estados miembros de la ONU, además de asociaciones internacionales, representantes de consumidores y otras instituciones que manifestaron interés en participar en el grupo. La Comisión tiene más de 153 Estados miembros, que representan aproximadamente el 97% de la población mundial. Existen 5 cuerpos subsidiarios de la Comisión que trabajan tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Los comités que trabajan horizontalmente desarrollan normas aplicables a productos en general. Establecen una política global, procesos o sistemas de vigilancia, llamados comités de asuntos generales, y en ellos se desarrollan comités relacionados en las áreas de aditivos y contaminantes, etiquetado, muestreo y análisis de residuos de plaguicidas, como lo son los comités regionales de coordinación, quienes se encargan de atender asuntos que afectan a una de las 5 regiones del mundo que se han establecido en el programa. Los comités mundiales sobre productos establecen normas de carácter vertical y trabajan directamente con los productos alimenticios. El comité ejecutivo está formado por un presidente, 3 vicepresidentes y un secretario, representantes de las zonas geográficas y coordinadores de la región. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a explicar los objetivos del Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es una colección de normas alimentarias aceptadas internacionalmente y presentadas de modo uniforme. El objetivo de estas normas alimentarias es el proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas equitativamente. El Codex Alimentarius incluye también disposiciones de naturaleza recomendatoria, en forma de códigos de prácticas, directrices
y otras medidas recomendadas, destinada a alcanzar los fines del Codex Alimentarius. El objetivo de su publicación es el de guiar y fomentar la elaboración y establecimiento de definiciones y requisitos aplicables a los alimentos para facilitar su armonización y de este modo también facilitar el comercio internacional. Con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio alimentario. La Comisión del Codex Alimentarius es el más alto organismo internacional en materia de normas de alimentación. Este código se creó para proteger la salud de los consumidores, garantizar comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y poder coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias. Dentro del reglamento de la Comisión Codex Alimentarius se describen y configuran algunos procedimientos apropiados para organismos intergubernamentales de carácter oficial. Entre los puntos estipulados dentro del reglamento son las condiciones para formar parte de la comisión, el nombramiento de la mesa de la comisión, que incluye el presidente, los vicepresidentes, coordinadores regionales y el secretario, el establecimiento de un comité ejecutivo que se reúne entre los periodos de sesiones de la comisión y actúa en nombre de esta como su organismo ejecutivo, los procedimientos de votación y los observadores, la preparación de actas e informes de la comisión, los procedimientos que han de aplicarse para elaborar normas, la distribución del presupuesto y estimaciones de los gastos y los idiomas utilizados por la comisión. Normalmente la comisión se reúne cada 2 años en la sede FAO o en la sede OMS en Ginebra, aunque puede reunirse más frecuentemente o celebrar periodos de sesiones especiales o extraordinarios. Las delegaciones nacionales están encabezados por oficiales superiores designados por sus gobiernos. Estas pueden incluir representantes de la industria, de organizaciones de consumidores y de instituciones académicas. Los países que todavía no son miembros de la comisión frecuentemente asisten en calidad de observadores. Hola, mi nombre es Martín y hoy les voy a hablar sobre las normas y recomendaciones del Codex Alimentarius. Bueno, las normas generales del Codex para el etiquetado de los alimentos preservados es la primera. Codex Stan 1/1985, Revisión 2/1999. Ámbito de aplicación. La presente norma se aplicará al etiquetado de todos los alimentos preservados que se ofrecen como tales al consumidor o para fines de hostelería y algunos aspectos relacionados con la presentación de sí mismos. Los principios generales. Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse como una etiqueta o etiquetado de una forma que sea falsa o equívoca, o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto a la naturaleza en ningún aspecto. Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con etiqueta o etiquetado en la que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran, sugieran directa o indirectamente a cualquier otro producto con el que el producto se trate de que pueda confundir, ni en una forma tal en la que se pueda inducir el comportamiento del consumidor o suponer que el alimento se relaciona en alguna forma con aquel otro producto. El etiquetado obligatorio de los alimentos preservados es que en la etiqueta de alimentos preenvasados deberá aparecer la información que sea aplicable al alimento que se ha etiquetado, excepto cuando expresamente se indique otra cosa en una norma individual del Códex. El nombre del alimento debe indicar la verdadera naturaleza del producto del alimento y normalmente debe ser específico y no genérico. Cuando se haya establecido uno o varios nombres para el alimento en una norma del Códex, deberá utilizarse por lo menos uno de estos nombres. La siguiente norma que les explicaré es sobre la norma general del Códex
para el etiquetado de aditivos alimentarios que se venden como tales. Codex Stan 107 1908 18. Ámbito de aplicación. Esta norma se aplicará al etiquetado de los aditivos alimentarios que se venden como tales, tanto al por menor como de cualquier otra forma, incluidas la venta a abastecedores y fabricantes de alimentos, para los fines de sus empresas. Se aplicará también a los coyoapantes que elaboran alimentos, a los que hacen también referencia siempre que se hable de aditivos alimentarios. Las principales generalidades son de que los alimentos aditivos no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta que sea falsa, equívoca o engañosa. Los aditivos deben de presentarse con una etiqueta que empiece con palabras, ilustraciones, y no debe de llevar ilustraciones u otras representaciones gráficas que refieran directa o indirectamente esto. La siguiente norma que les voy a hablar es sobre la norma general para el etiquetado y declaración de propiedades de los alimentos preenvasados para regímenes especiales. Codex Stan 146-1985. El ámbito de aplicación. La presente norma se aplicará al etiquetado de todos los alimentos preenvasados para regímenes especiales definidos en la sección 2.1 que hayan de ofrecerse como tales al consumidor o para fines de hostelería. La descripción. Por alimentos para regímenes especiales se entienden que los alimentos elaborados o preparados especialmente para satisfacer necesidades particulares de alimentación o determinadas por condiciones físicas, fisiológicas, etc. La composición de tales alimentos deberá ser fundamentalmente diferente de la composición de alimentos ordinarios de naturaleza análoga en caso de que tales alimentos existan. Y después les voy a dar unas recomendaciones del Códex. 1. La CAC, Comisión del Códex Alimentarios, debe adoptar las definiciones y principios que figuran en este informe. El factor decisivo que determinará las decisiones sobre la gestión de riesgos debe ser la posibilidad de efectos adversivos para la salud humana, y la CAC debe seguir esforzándose a fin de abarcar en su elaboración de normas textos afines de toda la variedad de culturas de distintos países de una manera coherente y equitativa. La CAC debe aclarar para la orientación de comités del Códex que de manera ha de aplicarse el siguiente principio. En la elaboración de normas alimentarias, la adopción de decisiones al respecto del Códex Alimentarios tendrá en cuenta cuando corresponda a otros factores valiosos atañan la producción de la salud de los consumidores y el fomento de prácticas equitativas en el comercio alimentario. La indicación explícita de los factores que podrán considerarse en medida de tomarse en cuenta estos factores y cuáles son los procedimientos que se han de utilizar. La Comisión del Códex Alimentarios debe especificar cuál será la función del CCFAC y el CCRVDF y el CCPR en cuanto al proporcionar a la JEFCA, la JMPR, una orientación normativa inequívoca en materia de gestión de riesgos. Esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Pero también cabe mencionar que en algunos otros países se implementan para el etiquetado nutricional, o más bien emplean el uso del semáforo nutricional. Cabe mencionar que algunos países la implementaron en América Latina, Asia y el continente europeo, como sería Portugal, Reino Unido, Francia y Alemania. Y el empleo del semáforo nutricional, cabe mencionar que fueron implementados por estos países para modificar el comportamiento de consumo de sus habitantes. Bien, continuando con nuestro tema, en algunas de las definiciones vamos a encontrar que el Código Alimentario, es la compilación de todas las normas, códigos de comportamientos, directrices, recomendaciones por parte de la Comisión del Códex Alimentarios. Y en particular yo les voy a hablar de lo que serían las directrices. Las directrices son todas aquellas normas o
o normas en particulares estipuladas por los distintos comités que conforman esta organización. Cabe mencionar que existen más de 30 directrices estipuladas. En particular les voy a hablar de dos, que sería la Directriz General para declaraciones de propiedades y directrices de etiquetado nutricional. La primera es permaneciente al Comité del Códex sobre el pescado y productos pesqueros con última fecha de modificación en el año 2009, y la segunda perteneciente al Comité del Códex sobre etiquetado de los alimentos con fecha de modificación en el año 2017. En la Directriz General de Declaración de Propiedades vamos a encontrar como definición que a los efectos de estas directrices, por declaración de propiedades se entiende cualquier descripción que afirme, sugiera o proponga que un alimento tiene características especiales por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, composición, producción, almacenamiento u otra cualquiera. Dentro de esta directriz también vamos a encontrar lo que serían declaraciones de propiedad prohibida, declaraciones de propiedades potencialmente engañosas y declaraciones de propiedades condicionales. Bien, pasando con nuestra siguiente directriz, información etiquetado nutricional, vamos a encontrar que tiene como finalidad facilitar a nuestro consumidor información sobre los alimentos y para que ellos puedan elegir libremente sobre qué producto es más nutritivo que otro. Existen también dentro de esta directriz principios estipulados para el etiquetado nutricional, que es la declaración de nutrientes, información nutricional complementaria y etiquetado nutricional. Bien, enfocándonos un poco en la parte de nuestro país, en México, a partir del año a partir de la fecha 1 de octubre del 2020, se estipuló a través de la norma oficial mexicana 051 el uso del etiquetado frontal, que consta en estas etiquetas que nos advierten de manera fácil y general sobre qué propiedades contiene un alimento. Esta norma fue decretada y publicada el día 8 de noviembre del 2019. Cabe mencionar que dentro de este decreto se define como al etiquetado frontal sobre una advertencia de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido del exceso de niveles máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas, sodio y nutrimentos cítricos, ingredientes y además que determine la Secretaría de Salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan de Jesús Trinidad Hernández y me toca exponer sobre el alcance del Códex. El Códex Alimentarios cubre todo tipo de alimentos, ya sea los procesados, semi-elaborados o crudos. Además de las normas de los alimentos específicos del Códex, contiene normas generales que llegan a cubrir cuestiones como el etiquetado de los alimentos, la higiene de los alimentos, los aditivos alimentarios y residuos de plaguicidas, y los procedimientos para elaboración de inocuidad de los alimentos derivados de la biotecnología moderna. También contiene directrices para la gestión de los sistemas oficiales. Esto quiere decir que es gubernamentalmente inspección y certificación correcta y específica. También el códex no está disponible en todos los idiomas, solamente está disponible en 6 idiomas distintos, que es el árabe, el chino, el francés, el español y el ruso. Sus textos generales del códex puede ser el etiquetado de todo alimento,
aditivos alimentarios, contaminantes de los alimentos, plaguicidas y residuos veterinarios en los alimentos, la evaluación del procesamiento para determinar la seguridad de los alimentos derivados de la biotecnología, higiene de los alimentos y métodos de análisis y toma de muestras. Las normas específicas de este también contiene el producto cárnico, pescados y productos, leche y productos lácteos, alimentos para el uso dietético especiales, vegetales frescos y procesados, como puede ser fruta y los jugos de fruta, cereales y derivados como legumbres secas, grasas y aceites y productos derivados como la margarita, productos alimentarios diversos como es el chocolate, el azúcar, la miel y agua mineral. Yo les voy a hablar sobre el ámbito de aplicación del Códex. El Códex contiene normas sobre todos los alimentos, principalmente ya sean elaborados, semi-elaborados o crudos, para su distribución al consumidor. Deberán comprender además todas las materias que se utilizan en la elaboración de los alimentos en la medida necesaria para lograr los fines definidos del Códex. Este también contiene disposiciones relativas a la higiene de los alimentos, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas, contaminantes, etiquetado y la representación, el método de análisis y de muestreo. Esta figura también está en disposición de carácter recomendatorio en forma de códigos de prácticas, directrices y otras medidas recomendadas. Algunas funciones de los gobiernos, de la industria y de los consumidores es que pueden examinar el contenido de este documento y decidir de la manera de fomentar la aplicación de estos principios generales para proteger adecuadamente a los consumidores de las enfermedades o daños causados por los alimentos. Las políticas deben tener en cuenta la vulnerabilidad de la población o de diferentes grupos dentro de esta población. Deben de garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo humano. También deben de mantener la confianza en los alimentos comercializados internacionalmente y realizar los programas de educación en materia de salud que permiten comunicar eficazmente los principios de higiene de los alimentos a la industria y a los consumidores. Esta industria deberá aplicarse en prácticas de higiene establecidas en el presente documento, que debe asegurarse que los consumidores dispongan de una información clara y fácil de comprender mediante el etiquetado y otros medios apropiados, de manera que puedan proteger sus alimentos de la contaminación y el desarrollo de supervivencia de patógenos, almacenándolos, manipulándonos y preparándolos correctamente. Y deben de mantener la confianza en los alimentos que se comercializan. Los consumidores deben de reconocer su función, las instrucciones pertinentes y aplicando medidas apropiadas de higiene en los alimentos que les proporciona algún restaurante o a un lugar donde vayan. Esto lo deberán de contener en una declaración clara y concisa acerca del alimento a los que se le aplique la norma, a no ser que el contenido de la norma se deduzca claramente el nombre de la misma cuando se trate de una norma general que abarque más de un producto que sea específico. Deberá indicarse claramente a qué producto específico se le aplicará la norma que debemos tomar en cuenta. Muchos de los alimentos que consumimos a diario tienen 3 orígenes naturales, a los cuales no se ha añadido ningún componente,
como azúcares, grasas, sal u otros, y no han recibido algún tratamiento industrial. Procesados: los que reciben un procesamiento industrial durante el cual se ha cambiado la naturaleza del alimento. Ultraprocesados: altamente procesados, se elaboran a partir de ingredientes industriales y los alimentos naturales están en escasas cantidades. La industrialización y la globalización han traído consigo un constante y creciente desarrollo tecnológico en diversas áreas de nuestras vidas, siendo la alimentación una de las principales, puesto que se trata de un aspecto básico para nuestra subsistencia. De los alimentos adquirimos sustancias y compuestos esenciales para nuestro desarrollo, crecimiento y funcionamiento a nivel biológico. Muchos hemos escuchado hablar de estas sustancias en la publicidad de alimentos. Cientos de empresas promocionan sus productos destacando el alto beneficio nutricional que nos conllevaría su consumo. Entre ellos tenemos alimentos ricos en vitaminas y minerales, alimentos ricos en proteínas, alimentos ricos en antioxidantes, en fibra, sin gluten, sin azúcar o light. Y vaya que se trata de un mercado aún en expansión, con la aparición y desarrollo constante de nuevos productos, con diferentes características, presentaciones, colores, olores, con nuevos ingredientes o la sustracción de otros, todo con el fin de satisfacer diferentes necesidades de alimentación en la población. La industria de alimentos es un sector que mueve un aproximado de 400 billones de euros al año, pero como industria hay muchos factores o disposiciones que se abordan, desde el momento en que se obtiene la materia prima, se procesa y el producto llega al consumidor final. Dichas disposiciones son encabezadas por la inocuidad alimentaria, que implica que ningún alimento debe ser perjudicial para la salud humana, para lo cual se imponen normativas y estándares internacionales a los procesos de producción de alimentos, con el fin de obtener productos alimenticios seguros para el consumidor. Para asegurar la inocuidad alimentaria y establecer normativas que sirvan de referencias internacionales en calidad de alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación propone en noviembre de 1961 crear la Comisión del Codex Alimentarius, cuyo nombre fue tomado del Codex Alimentarius Austriacus. En mayo de 1963, la Organización Mundial de la Salud ratifica la puesta en marcha de esta comisión. La Comisión del Códex es entonces un organismo establecido para aplicar el programa conjunto FAO-OMS sobre normas alimentarias y tiene como principales objetivos proteger la salud del consumidor por medio de la inocuidad alimentaria y adaptar comportamientos que obedezcan a la ética en la producción de alimentos dentro de los países miembros, que suman actualmente un total de 185. Dicha comisión se reúne cada 2 años y asisten a ella delegaciones de cada país, formadas generalmente por representantes de la industria, asociaciones de consumidores e institutos académicos, representantes de cada gobierno y varias organizaciones no gubernamentales en calidad de observadores. En esas reuniones, las cerca de 200 normas establecidas son evaluadas, debatidas y llevadas a un consenso, por lo que cada participante debe tener sus argumentos bien establecidos y respaldados con bases científicas. Esas normas abarcan sobre todo los alimentos principales, sean elaborados, semielaborados o crudos destinados al consumo humano. Los alimentos suelen estar expuestos a contaminación nociva, ya sea por agentes biológicos, químicos o físicos, como los microorganismos patógenos, pesticidas o medicamentos veterinarios y materiales directamente contaminantes, como polvo, plagas y algún otro objeto extraño al proceso o a los insumos. Esto puede traer consigo posibles enfermedades de transmisión alimentaria y atentan contra la salud e incluso la vida de los consumidores y poblaciones enteras. Además afecta de manera indirecta al comercio, al turismo, puestos de trabajo e ingresos económicos en donde se dé el brote de enfermedades ligadas a la alimentación. Para prevenir tales hecatombes, el Códex ha establecido códigos y directrices internacionales para la correcta manipulación y producción de alimentos. Estos códigos abarcan comportamientos en materias de aditivos alimentarios, etiquetado en productos alimentarios, sustancias contaminantes, métodos de análisis y pruebas, higiene alimentaria, nutrición y alimentos para dietas especiales, sistemas de inspección y certificación para exportaciones e importaciones de alimentos y biotecnología aplicada en alimentos. En otras palabras, el Códex se encarga de establecer cómo deben ser los procesos, algunos parámetros y las condiciones que deben cumplir las sustancias agregadas en la producción de alimentos.
Esto se lleva a cabo mediante estudios constantes y análisis de toxicidad en el caso de las sustancias que quieran ser añadidas a la lista de aditivos del Códex, e incluso en las que ya están dentro de la lista. La FAO-OMS ha establecido mediante el Códex que los aditivos a usar en los alimentos deben ser sometidos a estudios de toxicidad aguda, de corta duración y crónica. Estos ensayos abarcan áreas de teratogénesis, ensayos que estudian si la sustancia pasa al embrión causando su muerte o malformaciones; carcinogénesis, ensayos que evidencian la frecuencia de la división celular. Una sustancia se considera cancerígena si induce o aumenta la formación de tumores. Mutagénesis, ensayos que evidencian modificaciones o mutaciones sobre el ADN de las células y si son transmisibles por medio de la mitosis. Mediante los ensayos de toxicidad y teniendo en cuenta la dosis, la frecuencia, el grado y el tiempo en el que muestran efectos, es que se establece la cantidad máxima de consumo de un compuesto, sin que éste cause riesgos para la salud humana, estableciéndose así el índice diario admisible, expresada en miligramos sobre kilogramos. La principal característica de la lista de aditivos es que se trata de una lista abierta, lo que implica que cualquier aditivo puede ser retirado o adicionado, teniendo en cuenta siempre algunas bases científicas. Se ha determinado también que para cada tipo de alimento hay aditivos específicos. En un inicio, las listas contenían solo los compuestos que no podían utilizarse, lo que significaba grandes riesgos al crearse nuevos aditivos y ser usados sin conocer su grado de toxicidad. La industria de alimentos tiene dos actores principales: el productor, quien procesa los alimentos y los dispone a los consumidores con precios accesibles, facilidad para el consumo, colores y empaques llamativos, inocuos, pero también con algún ingrediente o aditivo de más, sean conservantes, colorantes, saborizantes y otros, que en su mayoría son de origen artificial, y los efectos de su consumo en la salud humana suelen ser en ocasiones contraproducentes o hasta desconocidos. Por otro lado está el consumidor, quien debe tomar conciencia de los productos que adquiere para su alimentación y exigir una legislación a favor del consumidor antes que a las empresas. Si bien el Códex Alimentarios es un referente de normativas, tiene carácter voluntario, pues cada país tiene legislaturas distintas sobre alimentos.